mañana, esperemos, finalmente se resuelva el pedido de prisión preventiva por 36 meses a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes, y al alcalde de Anguía, Nenil Medina. Varios son los argumentos que se han esgrimido en las últimas horas, diferentes son las posturas. Hace unos días conversábamos con Walter Albán y él decía que para él, desde su óptica jurídica, no se iba a configurar la prisión preventiva y que sería un arma de doble filo para que el presidente siga victimizándose. Pero vamos a ver qué opina Delia Muñoz, que esta mañana está conectada con nosotros. Doctora Muñoz, gracias por tomar este enlace. Bienvenida. Muy buenos días. Bien, partamos de esto. Para usted, ¿se configuran los tres elementos para que se formalice este pedido de prisión preventiva por 36 meses? Mire, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la prisión preventiva es una privación de la libertad de carácter excepcional y sin sentencia. Es una figura que se ha venido utilizando mucho en el Perú, incluso en sus plazos máximos, de 36 meses. Pero es una figura que tiene una función de cautelar la prueba y cautelar, por ende, el proceso. Y por ello lo que te exige van a ser tres requisitos, que es que la persona no obstruya el proceso, que exista un riesgo de fuga y que hayan indicios razonables como para poder pensar que llegaremos a una condena. Dicho esto, en los últimos días, los que hemos presenciado el desfile de declaraciones y de argumentaciones en el Ministerio, por el Ministerio Público ante el juez, hemos visto de que un caso existe, de que estamos ante una situación en la que realmente los facts, los hechos son abundantes. Y estamos hablando de una persona con mucha cercanía al hombre más poderoso del país, que en el momento en el que fue requerida por la policía no tenía un domicilio donde pudiera ser ubicada y se supone por las imágenes que hemos visto que habría sido ocultada inclusive en Palacio de Gobierno. Y finalmente tenemos que esta persona no ha demostrado una gran situación de arraigo, porque no ha señalado claramente ni dónde trabaja, ni cómo trabaja, ni dónde vive. Todo lo cual seguramente servirá para configurar si se da la prisión preventiva. Ahora, yo lo que veo es al juez muy cauteloso, lo veo muy preocupado por mantener las formas, por preservar el debido proceso, para que precisamente no se manche el procedimiento en sí. Ahora, ¿qué cosa puede pasar? También de que el juez se sienta muy presionado, porque estamos hablando nada menos de la cuñada del presidente de la República, y estamos hablando de hechos que lo vinculan a él. Y en ese sentido, doctora, ¿el juez podría determinar una medida diferente a la que el fiscal está solicitando? Por supuesto, la Fiscalía solicita la prisión preventiva como una medida de protección máxima y la solicita en 36 meses. El juez puede darla por 3 meses, por 2 meses, por 6 meses, o el juez también podría dar otra medida como la detención domiciliaria, ¿no? O eventualmente una medida que no se usa mucho en el país, no sé por qué, que es la de los grilletes, a pesar de que la norma está autorizada, o la de impedimento del país. Si bien yo soy muy contraria a las prisiones preventivas, en este caso, por todas las características que hemos visto y por la defensa política y en medios que hace el presidente de su cuñada, es bastante delicado que ella continúe viviendo con él, por ejemplo, ¿no? O que, ¿por qué? Porque se pueden volver a dar actos de obstaculización de la justicia. Hemos visto a la señorita, según los reportes de la policía, que entra a Palacio, a la zona de residencia, luego desaparece y aparece de una manera increíble en medio de una turba en Plaza San Martín y allí marcha hasta la Fiscalía. Y luego también hemos visto una defensa muy fuerte por parte de todos los involucrados alegando persecución política y una serie de cuestiones adicionales. Ahora, ¿por qué es importante mantenerlos aislados? Porque para que se hagan efectivos estas entregas de dinero que habrían sido la fuente por la cual ellos actuaban, o sea, conseguir el financiamiento, para eso hubo que firmarse decretos de urgencia.
Para eso hubo que dictarse normas. Entonces, la investigación va a llevar necesariamente a terceras personas, donde la Fiscalía lo que tiene que buscar es que entre ellas dialoguen. Ahora, Ahora, doctora Muñoz, me queda claro, y a ver si a respuesta cerrada. Entonces, para usted mañana sí se dictaría prisión preventiva de 36 meses por el para mí peligro. hay razones, Ok, para mí hay razones para que el juez, salvo que el juez tenga una visión política y decida no hacerlo. en paralelo quiero tomar eso que usted ha dicho, la percepción que tiene del fiscal de ser muy cauteloso con el debido proceso. Juez. Si en este momento, a estas alturas, es un caso que está casi cerrado, ¿por qué no avanzamos a acusar? ¿No? Ayer, y traigo el ejemplo a la mesa porque ayer veíamos cómo se ha saneado esta acusación de Keiko Fujimori tanto tiempo después y claro, y más temprano lo comentábamos en off con Pamela, la misma suerte van a correr los procesos del presidente Castillo, ¿no? ¿Por qué este caso ya cerrado no senta un precedente diferente con otro tipo de avance? Sí, esperemos que la Fiscalía se concentre en este caso que es muy puntual, que está definido, y allí comience el proceso de juzgamiento para que podamos llegar a una sentencia pronto. En el caso de Cocteles, me parece que es al que recién se le ha dado el pase a la propuesta fiscal, pues se involucró a miles, creo que miles de personas han ido a declarar, y hay toda una, un grupo fuerte de personas que es el acusado, porque han querido armar un gran caso. Ojalá de que acá la Fiscalía adopte una decisión y vaya caso por caso, punto por punto, porque lo que más importa es esclarecer lo que realmente aconteció. Si es cierta la hipótesis fiscal, pues que logre una sentencia condenatoria. Y si es lo que alega la defensa, una conjunción de hechos amicales, muy bien, entonces que estas personas prosigan rápidamente con su vida normal. Pero en el medio estamos nosotros, los ciudadanos, que tenemos el derecho de conocer qué cosa es lo que está ocurriendo, qué se hacen con nuestros fondos públicos, cómo actúan nuestras autoridades con el uso del poder que le hemos conferido, porque es finalmente de lo que estamos hablando. Un alcalde de un poblado, una familia cercana al núcleo presidencial. Y esto es bastante delicado porque en los meses pasados hemos visto renunciar a presidente del Consejo de Ministros y ministros diciendo que existía un grupo de poder o un gabinete en la sombra que era quien influía directamente en el presidente para la toma de decisiones. Entonces, este primer caso es la primera piedra que tiene que o dejarse en el camino o sacarse del camino, pero que todo debe quedar muy claro. Ahora, doctora, usted ha señalado que el juez parece estar siendo bastante cauto, pero parece que el fiscal no tanto, ¿no? Ayer lo que ha sorprendido, o anteayer, mejor dicho, era el adelantar una posible sentencia por más de 20 años contra Jennifer Paredes, y hay mucha gente, entre ellas yo, ¿no? Porque en casos que son incluso más graves no se han dado sentencias tan altas, ¿no? Realmente, ¿podría Jennifer Paredes ser sentenciada a 23 años de prisión solo por este caso? Una de las cuestiones que se discute en una prisión preventiva es la prognosis de pena, ¿no? Entonces, esta predicción de si la persona va a ser o no condenada. Evidentemente, la Fiscalía representa el interés público y ellos tienen que señalar sus posiciones en función a lo que consideran es la suma de los diferentes delitos que se están presentando, ¿no? Ahora, acá también hay un tema de fondo, que yo me imagino que tanto a Claudia como a Pamela les preocupa, es de que vamos viendo, porque seguimos los casos por diferentes medios, que ante un hecho muy grave hay una pena pequeña y ante un hecho distinto las penas van muy fuertes. Hemos visto en los últimos meses a un señor que por violencia familiar ha sido condenado por 25 años. De la misma manera como hemos visto que a una señorita que atropelló y mató a 2 personas ha tenido una condena más o menos la mitad del tiempo, creo que no pasa de los 10 años, ¿no? Entonces, eso ocurre porque nuestro Código Penal
ha tenido más de 700 modificaciones y me quedo corta desde que fue promulgado, con cambios, agravantes, mezclas. Entonces, todo ello hace que el menú penal que tenemos, que sirve para juzgarnos cuando cometemos un delito, tenga mucha complejidad. Gracias, doctora. Y solo en cortito, porque sí me quiero ir a otro caso que no puede pasar desapercibido, que es Lavajato y la hipótesis fiscal sobre lavado de activos. ¿Para usted hay lavado de activos en el caso Fujimori? Lo que ocurre es de que allí parte del inicio de poder definir si la entrega sin registro, el origen del dinero es ilícito o no. Y yo le recuerdo que hace un par de meses, cuando se ha emitido una resolución por parte de la OMPE de un partido político, ellos declaran, la sanción administrativa es de esta por no haber declarado los fondos. Entonces pareciera ser que ni en el propio sistema electoral en la actualidad existe una determinación en torno a qué hacer en una situación como esta. Y la norma que establece la ilicitud de este tipo de situaciones es posterior. Habrá que ver cómo es de que actúa el juez en el proceso y las partes para ver cuál es el resultado final. Es interesante, ¿no? Porque si no, ¿para qué se creó Lavajato? Los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez tendrán mucho que explicar respecto de esta tesis. Gracias, doctora Muñoz, por haber estado esta mañana con nosotros en la víspera de lo que podría ser la formalización de esta preventiva a Jennifer Paredes y al alcalde Nenil Medina. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con más.